Tú, Señor, seas con tu Santo Espíritu, bendiciendo esta clase, Señor, que tu Santo Espíritu haga tanto el entendimiento del profesor como de mis estudiantes, para que ellos puedan entender. Moviliza su mente, Señor, para que ellos sean prestos a preguntar cuando no comprendan. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu esté presidiendo esta clase y que esta clase nos permita crecer, conocer cada vez mejor sobre lo que se necesita saber para leer y escribir mejor, y también para que ellos se vayan formando en cómo deben enseñar y mejorar estas habilidades de leer y escribir en sus estudiantes. Entregamos pues esta clase en tus manos, Padre Eterno, para que tú la presidas a través de tu Santo Espíritu. En Jesús oramos y agradecemos, Dios Padre. Amén. Ok, muchachos, señoritas. Bueno, por ahora tengo solo señoritas. Bienvenidos, tenemos nuevos participantes. ¿Tienen alguna pregunta sobre el taller que dejé la clase pasada? Hay algunos que me lo habían enviado. Voy a comentarles que en este momento, sobre el taller de análisis del relato, me han enviado otras personas y solamente hay una persona a la que no le he revisado para retroalimentar. Pero recuerden que la fecha de entrega es mañana y queda, creo que hasta el jueves, el plazo para que ustedes entreguen la versión final del taller. ¿Tienen alguna pregunta sobre el taller? No, señor. Hola, Erly, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre el taller que dejé, por favor? El que hay que entregar, bueno, profe, ese tiene fecha para entrega, según aparece ahí, hoy, el de Desmond 2. Sí, pero entrega, Entonces, pero no es la fecha de cierre. Ah, ok, listo. La fecha de cierre no Sí, es. no, era... Ah, bueno. Pues respecto a las preguntas no hay ningún inconveniente, sino era sobre la 9 y la 10. No, mentira, la 9 no, La 8 y la sobre las 9. líneas del tiempo, 8 y 9. Ok. Entonces, yo la voy a enviar esta noche, ahorita más tarde, después de las clases, y para que ustedes las puedan revisar para saber si es así o no es así como yo lo tengo hoy pensado. Sí, Ok, sí, eso está bien. Sí, ok. Bueno, quedo entonces que vale, espera que... Una pregunta. Sí, Nancy. O sea que el plazo para entregar el trabajo no se vence hoy en la noche. A ver, voy a compartir pantalla para que ustedes entiendan un poquito esta parte. Permítanme un momentico. Siempre que hago esto me deja loco. Me deja aquí. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, mire, les voy a mostrar cuando yo voy aquí al taller. Perdón. Cuando voy aquí al taller, voy a ir aquí a editar, que es algo que yo puedo hacer. Ok. Ustedes pueden ver que yo tengo la fecha de entrega el 18 y la fecha límite es el 20. Y el 20, como pueden ver, es el jueves 20. ¿Cuál es la idea? Recuerden que estas fechas las he programado para empezar a recibirlos desde esta fecha, tener una fecha de cierre que era la fecha de clase de hoy, perdón, una fecha de entrega para que ustedes tengan claro que hay una fecha de entrega, pero yo pongo una fecha límite, pero entre esta fecha y esta límite y esta es para que yo alcance a revisar y ustedes puedan hacer una corrección de lo que están haciendo. Aunque la primera revisión, como por ejemplo ya creo que Erling me lo mandó, yo se lo corregí y le puse nota, pero la nota la cambiaré cuando me manden las correcciones, si es que las mandan. Habrá algunos que dirán, no, yo no hago una corrección. Eso ya depende de ustedes. No, profe, sí las voy a hacer. No, claro, está bien, sino que era como un ejemplo. ¿Ok?
Sí, señor. ¿Está claro? Sí, señor, claro. Ok, muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, ok. Entonces, la idea es facilitarles Profe, a le todos. pregunto, Sí, le pregunto a ver si comprendí la idea. O sea que hoy 18 nosotros podemos entregar, pero sí. la fecha límite es hasta el 20. O sea, usted puede mirar el trabajo y corregirnos si estamos equivocados. Sí, sí, no, pues no es que estén equivocados porque están aprendiendo. El que está aprendiendo comete errores, es normal. Tiene que Vale. ajustar, afinar. Entonces, yo lo que hago es revisar y hacerles comentarios y sugerencias para que ajusten el trabajo de tal manera que me hagan otra entrega, ¿sí? Y esa segunda entrega no puede pasar el 20, tiene que ser el 20. Ah, listo, profe. Yo estoy un poco confundida con la pregunta número 9 y la 10. ¿Usted me podría explicar un poquito más sobre esa? Bueno, ok. A ver, les comento para todos. Esas dos preguntas quieren que ustedes entiendan una característica de los textos narrativos como el cuento, el relato o la novela. ¿Sí? Todas estas obras literarias en este orden de ideas, de esta tipología, tienen una característica interesante. Y es que, permítanme un momentico, voy a dejar de compartir pantalla un momentico. eh, y es que quiero comprobar que me esté grabando. ¿Sí? Eh, la característica que ustedes tienen que tener en cuenta es que, a ver, un autor cuando va a escribir un cuento, o va a escribir una historia, o un relato, o una novela, tiene una historia que contar. ¿Sí está claro? Noten que la obra, la obra que leyeron no empieza contando cuándo nació Desmond II, empieza cuando él va en un barco. Entonces, ese es el tiempo en que empieza la narración, o sea, el relato. Y otra cosa es el tiempo de la historia que está metida en ese relato. Entonces, hay momentos en que de pronto él comenta cuándo nació, o él comenta algo y entonces uno lo que tiene que es, leyendo el relato, ir identificando la línea del tiempo de la historia de la vida de Desmond II. Y otra cosa es el tiempo del relato. Entonces, bueno, lo explico. Repito, cuando una persona va a escribir un cuento, una novela, tiene una historia que contar. Esta historia transcurre en un tiempo, pero yo puedo decidir empezar a contar la historia en la mitad. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo empiezo a contarla en la mitad, habrá momentos en que yo tengo que, en el relato, ir contando cosas, ¿sí? Del principio de la historia. Porque como empecé por la mitad, entonces, ¿qué pasa? Que la línea del tiempo del relato no es la misma línea del tiempo de la historia. La historia, la historia que ustedes tienen, la línea de tiempo que tienen que hacer, la primera de la pregunta 8, es la línea del tiempo de la historia. O sea, por ejemplo, Erly, ¿tú la empezaste cuándo? Cuando la tuya empezaba cuándo, la línea de la historia del tiempo. En la del tiempo cuando... Ay, que se me olvidó, voy a mirar. Sí, pero tú, por ejemplo, la hiciste a partir de la historia. Y miren que Erly, por ejemplo, empezó la línea del tiempo del relato cuando él va montado en el barco. ¿Sí? Sí, Y entonces es lo que tienen que hacer es como recuperar. Pero noten que yo les pedí que hicieran la línea del tiempo de la historia, en la pregunta 8 es de toda la obra. En la pregunta 9 es solamente el primer capítulo. ¿Ok? O sea, profe, que la del primer capítulo en la línea que hagamos comienza desde que él está en el barco, solo la del primer capítulo. Sí, pero es de la pregunta 9, que corresponde a la línea del tiempo del relato. Esa, el relato del 9 comienza él montado en el barco y las experiencias que le Exacto. pasaron en su Exacto. vida. La Sí, del 8 es de todo el libro en forma de cronológica. toda la historia que se logra, o sea, del tiempo, de la historia no sé si el libro, no recuerdo si empieza, hay algún libro profe, donde dice la, cuándo nació.
la del 8 yo empiezo a hablar desde cuando es reclutado. Exacto. Es decir, desde cuando él es reclutado. ¿Ves? Porque la historia empieza ahí, la historia no cuenta cuándo se nació. Cuando empezó reclutado, creo que el siguiente evento es cuando se casan. ¿Sí? El cortejo que hizo con Okay. con Dorothy. Entonces son dos líneas de tiempo distintas. Una es la de la historia, que es la que se está contando, y la otra es la línea del relato. Por eso, escúcheme bien, a veces la historia que se tiene que contar es una historia corta. O sea, por decir algo, la historia o el suceso que se cuenta sucede un día, pero el relato puede tomarse 30, 40, 50 páginas. ¿Ven? Entonces el tiempo del relato es muy distinto del tiempo de la historia, y eso es lo que yo quiero que ustedes noten para cuando ustedes le enseñen a los niños a leer un texto, a diferenciar entre la línea del relato y la línea del tiempo de la historia que está contada en el relato. Ahora sí, ¿quién fue que me preguntó antes, que me preguntó sobre este punto? Para si le quedó clara la respuesta. ¿Aló? Hola, hola muchachos. ¿Escuchan? Sí, señor. Ok, ¿quién fue que me hizo la pregunta? ¿Nancy? Claro, está claro. Ok, bien. Por favor, estén atentos para cuando yo conteste. Ok, Nancy, entonces ¿te quedó claro? Sí, señor, gracias. Bueno, ok, señoritas, no veo entre los 12 participantes alguien representando al sexo masculino. Está Erly, está Paola, está Jessica, está Claudia. Hay un Freddy, profe. ¿Freddy está? Estoy yo, profe. Ah, bueno, Freddy. Representando ahí. Listo, bueno, ok, muy bien. Bueno, muchachos, voy a continuar, voy ahora sí otra vez a compartir pantalla y voy a continuar con la presentación que estaba haciendo la vez pasada. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Ven todos la presentación? Sí, profe, lo ve bien. ¿Qué hace el cerebro para leer y comprender? Ok, vamos a la pregunta mía era, ¿ustedes descargaron esto y vieron el video? Sí. Una compañera mandó el link al grupo. Ok, ¿vieron todos el video? Este de aquí. Por favor, me contestan cuando pregunten, ¿sí? No, que se quedan. Ok, ¿todos vieron el video, por favor? Si alguien no lo ha visto, simplemente diga que no hay problema. Sí, necesito saber si lo vieron. Yo vi la mitad, profe. Bueno, ok. Para todos los que de pronto si no lo han visto, recuerden que el video lo que muestra es un ejemplo de cómo ciertos estudios han mostrado cómo cuando una persona lee una obra de ficción, ¿sí? Su cerebro se reordena, se reorganiza y se generan nuevas conexiones. Entonces, eso es básicamente para mostrar lo importante que es la lectura y todo lo que nos hace en nuestra mente, cómo modifica nuestra mente, ¿no? Profe, la capacidad de regenerar comportamientos en los seres humanos hace la lectura en la investigación del video como es. Sí, exacto. Entonces es básicamente como para mostrarles a ustedes lo importante que es la lectura en la vida de una persona, ¿ok? Bien, voy a seguir con la presentación y vamos a ir. Ok, vamos a mirar en este momento cuáles son vamos a mirar cuáles son digamos, los procesos que una persona ejecuta cuando está haciendo una lectura. Y si recuerdan en la primera diapositiva, recuerden que les presenté la diferencia entre leer, lectura, comprender e interpretar. Se espera que un estudiante universitario, además de leer, de que haga lectura, debe lograr un nivel excelente de comprensión e interpretación del texto. ¿Ok? Para eso, noten lo que les voy a presentar, todo lo que usted como lector tiene que poner en juego, y algunas de estas cosas que les voy a mostrar las ponen en juego de manera inconsciente.
mientras que hay otras que tienen que ser controladas voluntariamente por ustedes, como lectores, como estudiantes. Miremos entonces los procesos que ponen en juego en la mente cuando una persona lee. Primero, procesos motores. ¿Por qué? Porque al leer hay que mover los ojos y ese movimiento de los ojos, ¿sí?, es automático. Por ejemplo, nosotros cuando leemos, movemos los ojos de izquierda a derecha porque los textos en español están escritos de izquierda a derecha. Pero si, por ejemplo, fuera hebreo y hay que leer en el hebreo, hay que leer de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces el movimiento de los ojos sería distinto. Distinto en la dirección, pero igualmente los movimientos del ojo siempre van a ser iguales. ¿Esto por qué es importante? Atención, porque hay muchos cursos por ahí que le ofrecen a la gente sobre lectura rápida. Y los cursos de lectura rápida se concentran en tratar de ayudarle a las personas a mover los ojos para que sus ojos capturen mayor información en la medida en que leen. Pero eso está en detrimento de la comprensión, porque si tú mueves los ojos muy rápido y lees muy rápido, para que me entiendan, tu capacidad de comprender no va tan veloz como el movimiento de los ojos. Normalmente los ojos pueden ver y capturar más o menos un rango de 7 a 8 palabras en un solo movimiento. Uno hace varios movimientos. Cuando tú recorres una línea, cuando estás leyendo, haces más o menos 4 o 5 movimientos por línea, porque con cada movimiento, eso se llaman sacadas, con cada sacada o fijación, en cada fijación, tú alcanzas a capturar más o menos entre 4 o 5 palabras. El otro proceso que se pone en juego son los procesos visoperceptivos. Los procesos visoperceptivos, o sea, visuales y perceptivos, son los que te van a ayudar cuando estás leyendo a que tu cerebro se dé cuenta que lo que estás viendo son letras, que esas letras forman palabras y capturar la estructura de las frases. Eso se hace muy rápido. También pones en juego procesos auditivos. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo, tú escuchas una vocecita. Todos los que leemos escuchamos una vocecita en nuestro interior, ¿sí? Como si estuviéramos hablando. Pero cuando leemos en silencio, pues no movemos los labios, pero sí nos escuchamos a nosotros mismos. Las palabras que leemos, lo que estamos es reproduciendo los sonidos de los fonemas, es decir, los sonidos de esas palabras, de las palabras que constituyen pues un texto. Otro proceso que ponemos en juego son los procesos lingüísticos, es decir, que cuando estamos leyendo, pues nuestro cerebro logra darse cuenta que está leyendo palabras, que esas palabras suenan y también las convierte en sonido, pero también logra capturar los límites de ellas, es decir, dónde empieza una frase y dónde termina. También, en la medida en que tú vas leyendo, activas procesos semánticos. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tú vas leyendo, vas dándote cuenta, es decir, de lo que te quiere decir el texto, es decir, vas captando como comprendiendo un poco el significado de las palabras que están allí y los conceptos que están implicados en el texto. A veces puede suceder, y lo más normal, es que uno se dé cuenta que no está entendiendo o que no entiende una palabra o que no sabe una palabra, y ahí es donde uno se detiene. Se detiene mientras trata de identificar el significado de la palabra. Otro proceso que ejecutamos son los procesos gramaticales. Es decir, que cuando vamos leyendo, vamos reconociendo, por ejemplo, que cuando nos encontramos, por ejemplo, cuando estamos leyendo con una oración que sintácticamente es compleja, leemos más despacio esa parte, ¿sí? Nos detenemos, bajamos la velocidad. Quiere decir que nuestra mente se da cuenta de que esa oración es muy compleja porque es muy larga o porque tiene muchos incisos, después explicaré qué es eso. Y entonces pues la leemos más despacio y en ese momento necesitamos mucha concentración y atención. Otra de las cosas son los procesos de comprensión, es decir, que a la medida en que vamos leyendo nos vamos dando cuenta y tenemos que reconocer cuál es el tema tema del que está hablando el texto, cuáles son las ideas que el autor está planteando y cuáles son sus propósitos. Cuando tú logras eso, estás logrando comprender el texto.
Otro proceso son los procesos de planeación ejecutiva. Y es que cuando tú estás leyendo, obviamente tienes que tener un control que lo logras con tu lóbulo frontal, y es que tienes que tener que leer con mucha atención, mantener la concentración, y para mantener la concentración mientras se lee es necesario ejercer la voluntad y usar estrategias que te ayudan a lograr que esa lectura te sirva para cumplir una tarea que tienes que hacer después. Normalmente en la universidad o en el colegio se le pone a un muchacho a leer y después se le pone una tarea basada en esa lectura. Entonces es importante aprender a ejecutar estrategias, ¿sí? Para poder, digamos, aprovechar el ejercicio de la lectura para comprender e interpretar. Otra cosa que te pones en juego son tus procesos de memorización. Claro, porque cuando tú estás leyendo un texto y vas en la línea 1, y vas en la línea 2, y cuando vas en la línea 5, tenés que estarte acordando de lo que dijo antes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tu memoria a corto plazo recuerda lo que leyó en la línea anterior, pero cuando ya ha leído muchas líneas y va en el párrafo 4, ha olvidado mucho de lo que ha leído. Y lo que hace tu cerebro es que algunas ideas las pasa a la memoria a largo plazo. Por eso al final te puede alguien preguntar, hey, ¿de qué trata lo que leíste? Cuando tú tratas de recordar qué fue lo que leíste, lo que haces es una síntesis. Es decir, que tu mente trata de hacer un resumen de lo que entendiste. Por eso, cuando lees, entra en juego la memoria. Y por supuesto, entran procesos de recordación dinámica. Es decir, que tú tienes que activar tienes que activar conocimientos previos. Por ejemplo, tú estás leyendo una historia como la de Desmond II, y Desmond II, de pronto, voy a poner un ejemplo, aunque no ocurre en esta historia. Por ejemplo, hay una escena en la que él está en un restaurante. Entonces, como la escena es en un restaurante, tú para entender la escena, tu mente recuerda cómo es un restaurante, qué cosas suceden en un restaurante. De tal manera que cuando la historia se cuenta, tú puedes juzgar si es verosímil o inverosímil. ¿Por qué? Porque si la escena es en un restaurante y en la escena suceden cosas que no suelen ocurrir en un restaurante, como por ejemplo que los protagonistas se comportaran como si estuvieran en una consulta médica y no en un restaurante, entonces tu guión mental que tienes guardado de cómo es una escena en un restaurante, cómo se comporta la gente en un restaurante, te diría cómo así esa escena, ese pedazo de la historia es como inverosímil, o sea, como difícil de creer, porque la gente se está comportando como no se espera dentro de un guión que esperaríamos que se comportaran como se supone que se tienen que comportar en un restaurante. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que cuando tú estás leyendo, estás poniendo en juego todo lo que tú sabes. Y todo lo que tú sabes está guardado en forma de esquemas, de scripts es también como un guión, y de experiencias. Entonces, según tus experiencias y según todas las cosas que has vivido y todas las cosas que sabes, son las que tú pones en juego para poder entender el texto. Y finalmente, cuando lees, y esta es una de las partes más importantes, y les comento, muchachos, que estos que estoy mencionando acá, los procesos de comprensión, los procesos de planeación ejecutiva, la memorización, la recordación dinámica y estos procesos intelectuales, estos los tienes que hacer de manera voluntaria y controlada. Tienes que estarte monitoreando. Estos procesos intelectuales quiere decir que cuando tú lees debes ser capaz de deducir, hacer inferencias, construir hipótesis, valorar lo que estás leyendo. Cuando digo valorar es tener una actitud, pensar sobre lo que estás leyendo, por ejemplo, si es verosímil o no, si es conveniente o no, si está bien escrito o no, si es real o no. ¿Ok? Esos son procesos que ustedes tienen que ejecutar cuando una persona lee. No solo ustedes, sino todo el mundo. Entonces es importante que conozcan lo que hace su cerebro para leer y comprender. Hay unas cosas que las hace como las que están acá, que las hace de manera automática. Recuerden cuando ya lees, recuerden que ya expliqué qué es leer. Y estas es cuando tú tienes que hacer la lectura y la comprensión y la interpretación. Y en la medida en que tú hagas esto bien,
entonces tu nivel de interpretación y comprensión será más alto. Ok, permítame un minutico. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Profe, Sí, pregunta. ¿me escucha? Alessandra, te escucho. Profe, Sí, aló. una pregunta. En el proceso intelectual también entra la cuestión de la duda hacia el autor de lo que está queriendo dar a entender. Claro, sí, porque estás haciendo análisis. ¿Ok? Y cuando tienes una duda, pues... Ese punto de hacer, es decir, hacer cuestiones acerca de lo que él está queriendo transmitir. También esa parte entra en el proceso intelectual. Sí, claro, pero entonces tienes que cuidar que tu proceso intelectual sea cuidadoso, porque a veces puedes estar malinterpretando al autor o lo que está diciendo el texto. ¿Sí? ¿Me entendiste? Aló. Aló, es que no se escucha bien. No sé quién está ahí. Alexandra. Alexandra, ¿hay algún problema con tu micrófono? No se escucha bien lo que dices, Alexandra. Es que no le estoy Profe, casi no se le entiende bien lo que usted dice tampoco. ¿Cómo así? ¿Todo lo que dije ahora rato no lo Se entendieron? escucha la voz muy O distorsionada. sea, sí se entienden algunas partes. Logramos entender, pero algunas partes no se escuchan bien. Yo le escucho la voz cortada a todas mis compañeras y también al profesor. Y se escucha cortado también. Yo me escucho bien. Me escuchar un poco entrecortado. Bueno, Yo listo. escuché bien al profe, pero a las compañeras me sonaba entrecortado. Bueno, listo. Pero entonces, por favor, cuando no me estén escuchando bien, me avisan. ¿Ok? Aunque recuerden que la clase la pueden escuchar después de que termine. La pueden volver a escuchar, ¿ok? Ok. ¿Ya nos escuchó un poquito mejor, Nancy? Listo, profe. Nancy escribe en el chat, lo escucho medio raro, profe. Sí, pero no sé qué hacer porque hay unos que me escuchan bien y otros que me escuchan mal, entonces puede ser la conexión de algunos. Sí, no lo escucho bien. Ok, bueno, voy a continuar y si hay en algún momento no escuchan algo, me detienen y me dicen, ¿ok? Sí, señor. Bueno, voy a volver a compartir pantalla, entonces continúo. Ok. Bien, ¿cómo es que uno aprende a leer? ¿Cómo es que aprende a leer el cerebro? Entonces vamos a mirar algunas cositas muy interesantes que ya en esta parte vamos a ver unos pequeños videos y quiero que hagan muchas preguntas en esa parte, ¿ok? Más adelante van a aparecer los videos. Bueno, el proceso de lectura no depende del programa genético directo hereditario. El cerebro debe aprender a formar senderos necesarios para leer. ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor en su sabiduría nos dio el don de lenguas. Es decir, nosotros todos los seres humanos, por obra y gracia del Espíritu Santo, venimos genéticamente dotados para aprender a hablar, para aprender la lengua de nuestros padres. Nuestro cerebro es capaz, genéticamente el Señor nos dotó para que cuando nosotros estamos muy pequeños podamos aprender cualquier lengua, pero no quiere decir que podamos aprender todas las lenguas, sino que vamos a aprender la lengua de los padres que están junto a nosotros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ok, muy bien. Mientras que, noten, mientras que aprender a leer no vienes con esa capacidad. Es decir, un niño por estar metido en una biblioteca todos los días, desde chiquito, no aprende a leer. Hay que enseñarle a leer.
¿sí? Porque el cerebro del niño no viene programado de manera natural para aprender a leer. Nuestro cerebro viene programado, por ejemplo, para de manera natural aprender a caminar. Por eso el niño camina como a los 7, 8 años, 9 años, 9, perdón. Los niños se empiezan a aprender a caminar como desde los 9 meses al año, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que genéticamente ya venimos dotados con esa capacidad para aprender a caminar, a igual que aprender a hablar o aprender una lengua, pero aprender a leerla no. Por eso hay que ir a la escuela y hay que enseñarle al niño a leer, ¿sí? ¿Ok? Bien. Antes de que el hombre inventara la escritura, nosotros usábamos un área del cerebro para identificar objetos, ¿sí? Por ejemplo, para identificar un león o para identificar una silla. O sea, la parte del cerebro que identifica las cosas, los objetos que hay en el mundo, las personas, todo. Pero con la invención de la escritura, el cerebro tuvo que aprender a usar esa misma partecita para aprender a identificar las letras, ¿sí? O sea que aprendió a usar esa misma área para identificar las letras. Pero antes al principio no había letras, al principio, porque los primeros sistemas de escritura no eran alfabéticos, eran ideogramas o eran jeroglíficos. Después aparecieron las letras, pero históricamente, digamos que ese es el orden. Al aprender a leer el cerebro, estoy hablando de cómo el ser humano fue aprendiendo a leer, porque hubo una época donde la escritura no existía. Al aprender a leer el cerebro aprendió a reciclar. ¿Qué quiere decir reciclar? Que esa parte del cerebro que usábamos para reconocer objetos, ahora la usamos para reconocer o jeroglíficos o ideogramas o letras. ¿Ok? No sé. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Sí. Está claro. Ok. Bien. Entonces, aprender a leer implica que, miren lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el cerebro tiene que reciclar, tiene que usar lo mismo que usaba antes para otras cosas. Es igual, ustedes a veces por ejemplo, yo a veces no encuentro el destornillador y termino usando un cuchillo para abrir algo, ¿ves? O sea, el cuchillo no se hizo para aflojar tornillos, pero termino usándolo, eso se llama reciclar. Eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿ok? O sea que nuestro cerebro, el Señor lo hizo de tal manera que Él es capaz de utilizar las mismas áreas o las mismas neuronas para hacer diferentes cosas. Para lograrlo, el cerebro es capaz de establecer nuevas conexiones a partir de estructuras preexistentes. ¿Qué quiere decir? Es decir, estamos usando esa área que es para ver los objetos y distinguir los objetos. Pero ahora el cerebro hace nuevas conexiones en ese mismo lugar, pero para distinguir las letras, ¿sí? O los ideogramas o los jeroglíficos. Crea áreas especializadas exquisitamente precisas para el reconocimiento de patrones de información. Es decir, después de que el cerebro crea esos circuitos se vuelven especializados. ¿Qué quiere decir especializados? Que se vuelven rápidos. Por eso cuando ustedes leen, ¿sí? Si ustedes se pusieran a pensar que cuando uno pasa los ojos ustedes van en el metro o cogieron el bus para la casa y mientras van ahí sentados van mirando el WhatsApp o van mirando por el espejo y van viendo letreros y carteles y avisos y anuncios que hay en la calle. Y ustedes ni se dan cuenta que los están leyendo, ¿sí? Y los leen rapidito, o sea, y ustedes decodifican esa información que está ahí rapidísimo. ¿Por qué? Porque el circuito que se especializó en identificar las letras, las palabras y las frases se ha vuelto veloz, ¿ok? Aprender a recoger y relacionar información procedente de esas áreas de forma automática, lo que les estoy diciendo. Es decir, el cerebro aprende a hacerlo de manera rapidísima. ¿Ok? Bien. A ver, voy a pedirle a Mariluz. ¿Está ahí Mariluz? Sí, profe.
Mariluz, nos lees esta que puse. Voy a colocar. Esta, por favor, nos lees. Los sistemas de escritura que desarrollaron la capacidad del cerebro para leer Sí. fueron Ajá. el cuneiforme, el Cune- jeroglífico, Sí, ajá. el Sí. jeroglífico, Sí. el logográfico, el logosilábico y el protoalfabético y el alfabético. Ok, miren el orden histórico, o sea, la historia de la escritura, de los sistemas de escritura. Al principio, por ejemplo, cuando leemos la historia de Babilonia en la Biblia y del rey Nabucodonosor, el sistema de escritura de ellos era cuneiforme, se llama cuneiforme porque escribían sobre una cuña. Y lo que hacían no eran letras, sino unas señas, ¿sí? Como unas rayas inclinadas. Los jeroglíficos, después aparecen en los sistemas logográficos, que es una combinación, ¿sí? Después un elemento que representa gráficamente algo, por ejemplo, paja, representa paja. Después aparecen los logosilábicos. Los logosilábicos es que ya, digamos, se usan como unas rayitas o algo que si la palabra es casa, o lo que voy a decir es casa, perdón, no la palabra, sino lo que voy a decir es casa, tiene 2 rayitas, porque tiene 2 sílabas, casa. Entonces los logosilábicos todavía no tenían letras, pero usaban, o sea, los signos que usaban para tratar de escribir estaban divididos, separados, y la cantidad representaba el número de sílabas que la palabra, ¿sí? Si, por ejemplo, fuera... Profe, ahí sí le estoy escuchando. ¿Aló? ¿Quién habló? Perdón, es que no alcancé a ver quién habló. Andrea. Sí, Andrea. ¿Aló? Bueno, ¿me están escuchando los demás? Sí, señor. Sí, profe, Andrea. Sí, profe. Ok, entonces, después aparecen los protoalfabéticos. Los protoalfabéticos son los que todavía combinaban, digamos, o un sistema gráfico o un sistema silábico, pero ya empezaban a aparecer las letras, las convencionales que hoy conocemos. Y el alfabético quiere decir que es un sistema basado en las letras que conocemos nosotros. El alfabético empezó, se cree que fueron los fenicios, pero hay otras teorías que dicen que los que inventaron el sistema alfabético fueron los hebreos, ¿sí? Entonces hay teorías pues sobre quiénes crearon el sistema alfabético. Nosotros tenemos heredado, las letras nuestras provienen del griego, ¿sí? ¿Okay? Las letras alfa, beta, gamma, todas esas provienen del griego. Alfa es la A, beta es la B, ¿sí? Entonces de ahí viene el sistema alfabético, o sea, son sistemas de escritura. ¿Okay? Como pueden ver ahí, yo les he colocado esos nombres: cuneiforme, jeroglífico, logográfico, logosilábico, protoalfabético y alfabético. Esos son los sistemas de escritura que se fueron formando a través de la historia. Y el hombre aprendió a leerlos poco a poco en diferentes culturas y eso pues desarrolló su capacidad para leer y su cerebro pues tuvo que reorganizarse. Ok, por favor, Erly, ¿nos continúa leyendo ahí? Profe. ¿Nos lees ese fragmento que acabo de colocar, Sí, señor. Cuando el cerebro observa caracteres sin significado, se activan áreas visuales, limitadas situadas en el lóbulo occipital de la parte posterior del cerebro. Pero cuando son caracteres con significado, el cerebro usa nuevos senderos y se duplica o triplica la actividad cerebral. Sí, por ejemplo, si el cerebro ve una palabra como por ejemplo asado, como por ejemplo amado, como por ejemplo casado, pero de pronto ve la palabra brado y esa palabra no existe, aunque suena al español no existe. Entonces el cerebro, aunque usa la misma área occipital que es la parte de atrás del cerebro para procesar esas letras y esas palabras,
Cuando la palabra no tiene significado o sentido, como brado, entonces solamente se activa esa parte del lóbulo occipital. Pero cuando es una palabra que es reconocida y tiene significado, y estás leyendo un texto, entonces la actividad del cerebro se duplica, incluso se triplica. ¿Bien? Bien, Nancy, sí. Una pregunta. O sea, cuando uno está aprendiendo un idioma extranjero, Sí. las palabras son, o sea, uno está acostumbrado, digamos, nosotros estamos acostumbrados al español. Pero cuando viene un idioma extranjero, digamos el inglés, hay palabras que uno desconoce, o sea, ahí se estaría activando el otro lóbulo del cerebro, ¿sí? No, Porque no está acostumbrado ahí, o cómo funciona ahí. No, actúas, es la misma área del cerebro, la misma que usas para el español, vas a usar la misma para el inglés, sino que tu cerebro tiene que aprender a reconocer esas palabras del inglés. Y eso le va a tomar tiempo, y eso te va a tomar tiempo. Y la manera de hacerlo es que lo hagas de manera sistemática, disciplinada, ordenada, sí, que seas muy buen estudiante, mejor dicho. Es decir, que lo hagas de manera continua, disciplinada, y eso te va a ayudar. Si lo haces de vez en cuando es muy difícil aprender cualquier cosa. Ah, comprendo, profe, gracias. Ok. O sea, tu cerebro va a usar lo que ya ha usado para leer español. O sea, es como si lo usara, usara lo mismo para otra cosa, pero en el fondo muy parecido. ¿Ok? Bien, Erly, ¿nos continúas por ejemplo leyendo? Sí, señor. A partir de estos senderos, el cerebro conecta las áreas visuales básicas con regiones adyacentes, dedicadas al procesamiento visual, conceptual, más sofisticados. Incluye regiones adyacentes en otra área occipital y en cercanas regiones temporales y parietal del cerebro. Lo que quiero mostrar con esa diapositiva y esa leyenda de mis queridas estudiantes y joven es, miren todas las áreas que usa el cerebro para leer. No usa una sola, no usa un pedacito. Es impresionante todo lo que usa el cerebro para poder leer y comprender un texto, ¿sí? Usa regiones adyacentes a las áreas frontales. Hay unas partes que son básicas, pero también usas las áreas visuales, las áreas que tienen que ver con los conceptos y las áreas que tienen que ver con el lenguaje, que son las áreas temporales. Entonces, no tienen que aprenderse todo eso, pero lo que quiero es que entiendan todo lo que implica saber, leer y aprender a leer. Madeleine, ¿nos puedes seguir leyendo? Madeleine, ¿estás ahí? John Freddy. Sí, profe, aquí estoy. Ok, ¿nos lees este fragmento? Participan lóbulo parietal, procesos relacionados con el lenguaje. Lóbulo temporal, procesos lingüísticos y auditivos. Ok, estos son partes que participan en la lectura. Bien, vamos a mirar un primer videíto aquí para que ustedes tengan en cuenta lo que estamos viendo. El asunto es que no he podido saber es cómo hago para que ustedes lo escuchen. ¿No escuchan, cierto? ¿Escuchan el video? Pasito, profe. Muy pasito, si le puede subir de pronto al volumen del video o algo, no sé. Okay. Perdón. Bien, atención, a todos les voy a mostrar. Cuando le den clic a estos videos que están en la presentación de PowerPoint y que espero que las hayan bajado, muchachos, en esta parte de aquí ustedes le pueden buscar los subtítulos, ¿sí? Pero si los subtítulos no, por ejemplo, este tiene solo uno, o sea que no los tiene en diferentes idiomas. Es decir, lo más probable es que estén en inglés. Entonces, por lo menos póngale el closed caption, ¿ok? Aunque ella está hablando en inglés, le aparece lo que está diciendo en inglés.
La idea es que entiendan algo. Además, ustedes pues ya están en una licenciatura en español e inglés. Me imagino que no han avanzado mucho en inglés, pero ya pueden irlo ensayando. Entonces, lo que quiero mostrarles un momento es, atención, estos videos, por favor, si los quieren ver, va a corroborar, estos videos van a corroborar todo lo que yo les he estado explicando. Son unos videos de una serie que tiene que ver sobre cómo hace el cerebro para leer. Todo lo que estoy explicando, lo pueden ver, es un documental. Y cada uno de estos es una parte, la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 5. ¿Está claro? Sí, señor. No lo podemos ver aquí porque eso dura como 2 horas. Pero yo simplemente quería ponerlo para que vieran que ahí está. Entonces, como ustedes ya descargaron el archivo de la presentación, pueden entrar ustedes mismos directamente y ver el video. Les recomiendo que lo hagan, no es una obligación, pero véanlo porque ustedes necesitan, digamos, tener fundamentos, ¿sí? Para mostrar lo importante que es aprender a leer, comprender e interpretar para su carrera, porque ustedes como van a ser profesores de español, tienen que hacerlo muy bien. O sea, un profesor de español tiene que saber leer, comprender e interpretar muy bien. Y también saber tener elementos para justificar por qué es conveniente que los niños aprendan a leer, ¿sí? Sobre todo cuando sean maestros y tengan reuniones con padres de familia, ¿sí? Tener elementos para mostrarle a los padres de familia por qué hay que trabajar la lectura y insistir mucho en que los niños lean y no estén todo el tiempo pegados en el WhatsApp o están viendo videos, otro tipo de cosas. Eso va a mostrar lo importante que es aprender a leer. ¿Está claro, muchachos? Señoritas. Sí, señor. Muy bien, continuamos entonces. El síntesis. ¿Qué nos dice en síntesis aquí, Yulipsa? Yulipsa, ¿nos puedes leer? Sí, señor. Me permite y acomodo un momentico la cámara que no alcanzo a visualizar todo. A ver, espera un momentito. Aquí. Dice, cuando nuestro cerebro tiene que leer símbolos visuales, conecta áreas visuales básicas tanto a los sistemas del lenguaje como al sistema conceptual de los lóbulos temporal y parietal. También a las regiones especialización auditiva y visual llamadas áreas asociativas. En las escuelas se establecen nuevas conexiones y son responsables de exigir más procedimientos sensorial y crear presentaciones mentales de la información para sus usos futuros. Igualmente, ayudan a recordar y recuperar las representaciones de todo tipo almacenadas. Esto permite procesos de automatización. Por eso recordamos automáticamente el sonido de una palabra y sus formas. Ok. Yulipsa, ¿cómo te juzgas tú cuando, cómo te juzgas tu nivel de comprensión de lectura? Profe, bastante difícil. Ok. Recomendación, Yulipsa. Tienes que ensayar a leer en voz alta. Sí. Porque hay palabras que las lees diferente a como están ahí, porque mira que es tan automático que tu cerebro procesa rápidamente. Por ejemplo, cuando decía procesamiento, dijiste otra cosa, pero que tiene que ver. Entonces, ves otra, tú alcanzas a ver el comienzo de la palabra, pero tu cerebro imagina otra. Y termina, y a veces la boca habla, la conexión entre la boca y lo que uno ve y lo que uno tiene que decir es tan automático que a veces uno ni piensa lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Se resuelve tratando de hacerse consciente de cómo suenan las palabras. ¿Ok? Entonces, bueno, una recomendación para que ustedes mismos se hagan ese ejercicio. Van a ver que los que tienen problemas cuando leen en voz alta y se traban un poquito, quiere decir que tienen problemas de fluidez todavía, o sea, de leer de manera fluida. Y ese problema de leer de manera fluida es porque el método como que me enseñaron a leer, ¿sí? No era el fonético. Entonces, eso termina teniendo efectos sobre la comprensión.
Digo esto no solo por ustedes, sino para que cuando ustedes sean maestros también tengan en cuenta eso para hacer la prueba con los niños y tener cuidado con los niños. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchachos, sigo con la presentación. En la lectura y en el lenguaje en general, el área vinculante entre reconocimiento del símbolo como símbolo y las áreas de representación conceptual auditiva y del lenguaje parecen ser la circunvolución angular, el área asociativa de las áreas asociativas. Es decir, hay una parte del cerebro que se llama la circunvolución angular. Es como la parte que integra, donde integra la letra, el sonido de la letra, el significado de la letra, el significado de la frase, ¿sí? Cómo suena la frase, todo eso, digamos que tiende a concentrarse en la circunvalación angular y en el área asociativa de las áreas asociativas que está cerquita a las áreas asociativas visuales. Se sabe que un daño en esta área, es decir, cuando una persona tiene un daño en estas dos áreas, el área la incapacita para la lectura y la escritura. Ahí menciono algunos autores investigadores que han mostrado eso y han descubierto que los senderos que van y vienen entre la circunvalación angular y se activan intensamente durante la lectura. Es decir, hoy en día se pueden poner a leer a una persona y le ponen un aparato en la cabeza y se puede ver qué partes de su cerebro están trabajando cuando está leyendo. Y eso es lo que está diciendo esta parte. Las palabras reales activan áreas asociativas visuales que reaccionan a patrones y también lo hacen las regiones frontal, temporal, parietal, ¿sí? Que procesan el significado de las palabras, que también procesan la función de esa palabra, es decir, si esa palabra es sujeto, verbo, complemento, predicado. Y la diferencia entre leer una pseudopalabra y una auténtica, pues imagínense, ahorita les mostré, cuando uno lee una palabra que no tiene significado, ¿sí? Pues activa cierta parte del cerebro, pero cuando la palabra tiene significado, casi la mitad del cerebro está participando en ello. Ok, voy a mirar aquí, dice, el estudio de David Sweeney muestra que la lectura de palabras del cerebro activa diferentes significados y sus relaciones. Es decir, fuera de lo que les estoy diciendo, mis queridos estudiantes, cuando uno está leyendo, el cerebro tiene que identificar el significado de cada palabra, pero el significado de cada palabra depende de las palabras que están antes o están después, es decir, lo que se llama el contexto. Pero resulta que para encontrar el significado de una palabra, ¿ustedes dónde creen que puede estar en el cerebro? A ver. ¿Quién se apunta a una hipótesis? Por ejemplo, ¿en qué parte del cerebro podrá estar el significado de la palabra mamá? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan todos? Hola, hola. Sí, profe, sí lo escuché. Ok. La pregunta que estoy haciendo es, a ver, una hipótesis. ¿Dónde creen, en qué parte del cerebro creen ustedes que está almacenado el significado de la palabra, por ejemplo, matrimonio? ¿Estará en una sola parte o estará en diferentes partes? ¿Las dos, parietal y temporal? No, no necesariamente. Está regado por todo el cerebro. Ok, profe. Sí, este video que está aquí les va a mostrar, y me interesa que lo miren, les va a mostrar miren este cerebro. Este es un mapa del cerebro. Cuando alguien está leyendo o está escuchando a alguien hablar, por ejemplo, en este caso, la persona está leyendo, está contándole una historia. Ustedes ven todos esos colorcitos. Estos colorcitos son los lugares donde están almacenados los significados de las palabras. Entonces, el significado de todas las palabras que tenemos en nuestra mente está guardado en todo el cerebro. O sea, está mostrando qué parte del cerebro se activa cuando una persona escucha o lee una palabra. O sea, ¿en dónde está el significado de esa palabra?
En todo. Por ejemplo, miren, este pedacito del cerebro responde cuando la persona escucha o lee la palabra top en inglés, pero esta palabra top en inglés tiene muchos significados. Cuando ustedes van y buscan en un diccionario una palabra, perdón, cuando ustedes van y buscan el significado de una palabra, perdón, buscan en el diccionario el significado de una palabra, ustedes pueden ver que hay palabras que tienen muchos significados distintos. Mientras que hay palabras que pueden tener más o menos 5 o 6 significados distintos, pero tienen varios significados. Por ejemplo, la palabra top en inglés quiere decir arriba o alto, pero también se puede referir a muchas cosas. Entonces, cada una de esas cosas que significa esa misma palabra están guardadas en el cerebro en diferentes partes. O sea, esta palabra no solamente está aquí, esa palabra, el significado de esa palabra no está aquí. El significado de esa misma palabra está guardada en diferentes regiones del cerebro. Por ejemplo, aquí, miren, aquí está la palabra top otra vez en otra parte del cerebro, pero esta vez cuando se activa. Cuando la persona lee la palabra top, pero la palabra top significa, tiene que ver con la ropa o con la apariencia. Mientras que hay otras partes donde, por ejemplo aquí, cuando la palabra top tiene que ver, está asociada con el significado de números o de números o de medidas. Y aquí, por ejemplo, con la palabra top tiene que ver con, por ejemplo, top puede ser un edificio que es alto. Profesor. Sí. Creo que le están diciendo, pero le están diciendo que varias compañeras se tienen que ir porque tienen clase a las 7. Ok, sí, estamos terminando la clase. Yo me voy a quedar un poco porque de pronto aparece otro estudiante. Entonces vamos a orar, vamos a parar aquí la clase. Sí, gracias por avisarme. Ok, gracias por avisarme. Permítame un momentico. Ok, bien, a los que todavía quedan, ¿me están escuchando? ¿Sí? Se le escucha bien. Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿y también me están viendo? Sí, señor. Es muy chistoso porque yo no veo que yo me vea. Bueno, ok. Entonces, eso es por ahora todo. Entonces, recuerden, estoy al pendiente de que me manden el taller del relato. Por favor, me lo envían y yo estaré revisándolo entre esta noche y mañana, los que me vayan llegando, para que alcancen a hacer las correcciones. ¿Está claro? Por favor, observen la actividad que sigue. Yo, aunque no he terminado la exposición, voy a extender en la próxima clase la presentación que estoy haciendo brevemente y ya vamos a entrar en materia en la siguiente clase con con un asunto ya que tiene que ver con mirar ustedes cómo es que están leyendo. Vamos a hacer unos ejercicios de comprensión de lectura que las voy a hacer online y tienen que estar muy hábiles para responder, ¿ok? Para la próxima clase tienen que tener una hojita en la mano para responder preguntas, porque les voy a poner unos textos y ustedes van a leerlos y van a responderlos. Ok. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta clase que hemos podido tener. Hemos terminado, así que permite que mis estudiantes puedan recordar lo que hemos aprendido, lo que ellos han estudiado hoy, y ayúdale, Señor, en la tarea que tienen que terminar, y también ayúdale, Señor, a repasar y a ser juiciosos en su estudio. Bendícele, Señor, y permite que sigan en tus caminos y estén, Señor, guardados por tu Santo Espíritu. Son cosas que te pedimos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Ok, bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes. Listo, profe, gracias. Ok, bye. ¿Sí? Mi trabajo corregido se lo puedo enviar al correo. ¿O se lo envío a la plataforma? Apenas yo termine ahorita, como yo voy a estar aquí hasta las 8, porque yo no estoy en la casa, estoy en una universidad. Me desplazo a la casa y voy a mirar si es que la programación del curso, porque es que alguien me ha dicho que no ha podido subirlo. Yo no sé, la idea es que tú subas
tu ejercicio y yo desde ahí te retroalimento. Profe, yo ya lo subí, usted ya me lo calificó y debo corregir algunas cosas. Y yo lo subí ahí a la Ya. plataforma. Pero entonces borro el que está ahí y de nuevo lo coloco. Sí. ¿No te deja poner otro? Sí, no, yo me refería para esto. Entonces yo le doy esto, corregir y ya. Ok, Listo, listo. profe, muchas gracias. Bueno, listo, qué maravilloso. Dios te bendiga. Bueno, listo. Feliz noche. Amén. Ok, los que quedan, ¿alguien quiere alguna pregunta? Profe, con respecto a él en la plataforma no deja montar otro trabajo. O sea que tiene que desmontar el que tiene y volver a cargar. Pero no me deja, profe, porque no me da la opción de quitar. Bueno, déjame entonces. Hay una parte donde dice editar entrega. En esa parte usted le coloca editarla y ahí aparece algo donde tú puedes borrarla. Gracias, Mari. Y de nuevo la puedes volver a subir. Sí, señor, gracias. Muy gentil. Ok, gracias por la aclaración, Mariluz. Bien, ok. Jessica y Jennifer, ¿tienen alguna pregunta? Veo a alguien que está conectado como Jessica. A ver, es que aquí hay bastante chat. Dice, los escucho medio raros. Ok. Listo. Bien. Jessica y Jennifer, ¿tienen alguna pregunta?